lo temido. La tarde mala, hoy no hay Champions, pero hay estreno teatral, con lo cual algo de gente también nos falta de eso, ¿no? Es igual, porque seguro que vamos a pasar un rato agradable en compañía de dos grandes. Uno de ellos avilesino, el otro no, pero como si lo fuera, porque casi que lo es de adopción, porque en alguna ocasión me tiene comentado que le gusta mucho Avilés, paseando por Avilés, que vio cosas guapas y que, bueno, pues ya está. Pues lo tomamos como hijo adoptivo, en este caso. Luis, tenemos con nosotros nada menos que en alguna ocasión y en alguna reunión en la Sociedad Económica, caray, no se suelen tener personajes de esta talla. No es por dudarle el oído, ni mucho menos, pero a un escritor, pues sí, se le tiene, se le invita, viene, habla de su libro como aquel, pero alguien que escribe una ópera, pocas oportunidades tenemos de tener y presentar, como es el caso de Luis Vázquez del Fresno. Y encima tenemos la curiosa casualidad de que cuando estrena su ópera en Oviedo, La Dama del Alba, pues su director musical, Rubén Díez, a mi izquierda, sobradamente conocido en Avilés, no hace falta presentación ninguna, pues coincide y es su director musical. Total, que esta tarde miel sobre hojuelas. Dos grandes, como decía al principio, cada uno en sus ámbitos respectivos. Hoy, si les parece, y dado el aforo y dada la convocatoria es un poco de aquella manera, bueno, vamos a empezar el acto por el final. Vamos a empezarlo por el final, porque siempre al final de nuestros actos, cuando tenemos a invitados con nosotros, les hacemos entrega de un pequeño obsequio que nace en el seno de la sociedad económica y que está basado incluso, sí, creí que no lo traía, pero sí, en el pin que nosotros lucimos en nuestras solapas, está basada esta estela visigoda, que así llamamos, ya me corrigieron antes, yo la voy a llamar así, la voy a seguir llamando así, aunque se llama, exactamente es un fragmento de estela visigoda que se conserva aquí al lado, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Es una piedra, esto es una reproducción hecha por un miembro de nuestra junta directiva, que es artista, que es pintor, que es escultor, que hace sus cosas, sus maravillas. Está haciendo así con la cabeza porque es muy modesto, pero es cierto que lo es, Y le dio por reproducir esa piedra en cerámica, cuya piedra es esta, y su historia. Algunos de los que están aquí ya la tienen, porque estuvo conferenciándonos también en alguna otra ocasión, es esta, ¿no? Una maravilla, vamos. Y le vamos a hacer entrega de ella a don Luis Vázquez del Fresno. Sería un acto para el final, pero repito, viendo el panorama, vamos a hacerlo ahora al principio. Así que, Luis, uno más. Muchísimas gracias. Y tuya es la chela visigoda. Muy bien, por mi parte, nada más. Agradecerles su presencia en esta, reitero otra vez, desapacible tarde. Es meritorio que estén aquí hoy con nosotros. Y les dejo ya en manos de Rubén y el maestro Vázquez. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la asociación que me hayan invitado a estar aquí. Es un honor poder estar contigo, Luis, porque Luis Vázquez del Fresno es un maestro en todos los sentidos de la palabra. Es un gran pianista. De hecho, tiene bastantes premios entre la década de los 60, 70, 80, nacionales, muchos de ellos. Y como compositor
pues es un compositor muy amplio, de un enorme carisma, muy ecléctico también. Tocaste palos desde, por ejemplo, el piano preparado a música mucho más clásica, romántica. Y yo que he tenido la oportunidad de interpretar música suya, no solamente de dirigir La Dama del Alba, sino ciclos de canciones, etcétera, siempre me ha parecido que es una música llena de sensibilidad y de maestría. Un poco al hilo de lo que decía Juan, somos muy afortunados de poder compartir una tarde con una persona como tú, porque de verdad no es fácil tener al artífice de una obra como La Dama del Alba y, bueno, y de todo el corpus compositivo que tienes aquí y poder interactuar contigo. Así que, bueno, como digo, es un honor y ya te cedo la palabra porque no te quiero quitar protagonismo. Muchísimas gracias, querido Rubén. Decía, soy yo quien te tiene que dar las gracias a ti por el trabajo tan extraordinario y tan minucioso que has hecho a la hora de preparar el estreno de esta ópera. Durante un mes, todos los días, horas de ensayo, toda la tarde. Preparar una obra nueva es siempre una cosa muy complicada, y más una ópera que mueve a tantísimos artistas, entre la orquesta, los cantantes, bueno, luego el ponerse de acuerdo y conjuntar en este caso con Emilio Sagi, el director de escena, y con Diana Bianco, que fue el escenógrafo. Así que, Rubén, muchísimas gracias porque has trabajado, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que muchísimas gracias, Rubén. Y hilando un poco también con las palabras que dijo antes nuestro Juan García, y bueno, de paso no quiero dejar de felicitar a Juan Prieto por la espléndida labor artística que has hecho con la estela que me habéis regalado. Muchísimas gracias y enhorabuena. Quería decir que, hilando con las palabras de Juan García, que si soy hijo o no adoptivo de Avilés, yo por mí encantado, por supuesto. Además, Avilés siempre ha sido, desde mi juventud, un sitio muy importante en mi música, ¿no? En la música, de las primeras oportunidades cuando era un joven pianista, me las dio la Sociedad Filarmónica, que es representada por Marino, y eso es siempre muy de agradecer, porque lo típico es que cuando uno es joven y se dirige a alguna entidad, pues dice, ¿dónde ha tocado usted antes? Bueno, si me lo dicen en todas partes, entonces no hacemos nada, ¿no? Alguien tiene que ser valiente y arriesgarse y apostar por gente nueva, como tiene que ser ahora mismo, en 2025. A ver, sí. Bien, también quiero aprovechar a agradecer, y además digamos que me presta mucho que esté aquí Chema. Todos conocemos a Chema. Y el estreno de mi cantata Llama de Amor Viva, sobre textos de San Juan de la Cruz, se lo debo a él, que también trabajó muchísimo montándola con la Coral Polifónica Vilesina, con Maite Andérez al violonchelo y Juan Bosco a la percusión y yo mismo al piano.
y lo estrenamos en la Semana de Música Religiosa. Hace ya, en la época de Atapuerca fue eso. Así que Avilés y yo con la música nos llevamos muy bien. Yo, por otra parte, siguiendo esta misma historia, esta misma anécdota, podríamos decir que soy el garbanzo negro de la familia porque me nacieron en Gijón, toda mi familia es de Oviedo. Entonces, como dice mi primo carnal Ramón del Fresno, vine encargado de Oviedo. Entonces, de lo que estoy encantado es de ser asturiano. Eso es bueno y malo, porque mi familia, la familia del Fresno, con todos los músicos que hubo y artistas y demás, siempre padeció de asturianitis y es posible que a mí me haya pasado también lo mismo. Bien. Creo que ya es hora de empezar con la Dama del Alba, ¿no? No quieras. Bueno, en fin. Voy a leer unas palabras improvisadas que tengo por aquí. Como no me fío de mi memoria, pues lo tengo por aquí apuntado. Quiero seguir con agradecimientos a la Ópera de Oviedo por su valentía al respaldar este estreno y que no esperase a que me muriera, cosa muy normal que suele pasar. Mi mayor agradecimiento a mi mujer y a mis hijas por apoyarme y permitir mi ausencia durante muchas horas diarias de aislamiento compositivo. He sido un poco un padre ausente, hay que reconocerlo. Y mi agradecimiento a las amistades que me han apoyado anímicamente en esta labor creadora, los colegas que nunca, hablando con colegas músicos, nunca he apreciado ningún atisbo de envidia ni de nada, sino más bien todo lo contrario. Dice, bueno, menudo lío en que te estás metiendo, pero lo estás pasando bien, ¿no? Y digo, bueno, sí, soy un poco masoquista porque estar encerrado horas componiendo acaba siendo hasta doloroso. Bien, y muchas gracias a todos ustedes por asistir aquí. A los 13 o 14 años de edad ya tenía gusto por la lectura de teatro. Mi hermana mayor, Mariluz, trabajaba en la Biblioteca Pública de Jovellanos, sita en el Instituto Jovellanos en Gijón, y me traía frecuentemente obras de teatro. Recuerdo haber empezado con Enrique Jardiel Poncela, luego me sedujo La vida sueño de Calderón de la Barca y el gran descubrimiento fue La Dama del Alba de Alejandro Casona. De pequeño, con 9, 10 años aproximadamente, recuerdo, mis hermanos Ángel y Mariluz, 11 años y 10 años mayor que yo, les oía hablar de Alejandro Casona, un autor de teatro asturiano emigrado en la Argentina, que tenía también otras obras como Los árboles mueren de pie, La casa de los 7 balcones, en fin, ustedes ya lo saben, todo esto. En el afán de conservar, voy a ir adornándolo con alguna fotografía sobre... Esta es digamos, la presentación de la escena de La Dama del Alba. Es un telón pintado o impreso, no sé, transparente, translúcido, de manera que hace que la casa esté inmersa en el bosque, ¿no? Entonces, una imagen muy de Asturias y del occidente de Asturias. Como Casona, que era de Besuyo, ya saben ustedes. Pues en el afán de conservar la prosa poética y el lirismo que caracteriza el texto original de Alejandro Casona, el libreto lo he confeccionado yo mismo, dado que todos los autores de teatro con quien hablé del proyecto de composición pretendían reescribir la obra como algo nuevo, basándose en la historia ideada por Casona. Esto, a la hora de escribir música, no sería adecuado, pues precisamente la obra teatral es un prodigio de prosa lírica, en la que los personajes se expresan poéticamente y ello es un acicate para el compositor, en este caso para mí.
Si cambiamos las palabras de Casona, desaparece la lírica, la sobrecogedora poesía de las palabras que Alejandro Casona pone en boca de sus personajes y que es un vehículo maravilloso para la composición musical. Así pues, hice un trabajo de selección, eliminando escenas y diálogos, conservando lo esencial, reduciendo la estructura teatral a 3 actos, que después en la representación, como pasa con todas las óperas en Oviedo y en la mayoría de los sitios, se reduce, o sea, no se reduce, se amplía el primer acto, se amplía el tercero y el segundo queda a mitad metido entre el primero y el segundo, para que no salgamos a la 1 de la mañana del teatro. Bien. La duración estrictamente musical de la ópera es aproximadamente, bueno, aproximadamente no, 2 horas y 22 minutos. Solo de música. Bueno, en la ópera no hay, en este caso no hay nada hablado, no hago como Mozart, que pone muchas veces cosas hablando. Bueno, la obra literaria, su historia y sus personajes están llenos de dobles intenciones. Esto a la hora de escribir la música es una cuestión muy importante en esta obra. Lo de que esté lleno de dobles intenciones. La peregrina, la muerte, y su relación con los demás personajes y con ella misma es una sucesión de ironías, de dramática belleza y encantos poéticos. La peregrina, la muerte, lleno de encantos poéticos, lleno de ironías, ¿eh? Es un doble sentido tremendo, ¿no? La inocencia de los niños jugando con la muerte, el amor de los jóvenes que depende del destino de la muerte, la fiesta de San Juan con toda la fuerza telúrica de los acontecimientos dramáticos a los que se vincula el pueblo entero. Y esto quiere decir que yo me ha gustado muchísimo esta característica y me ha permitido escribir una música que no quiero entrar en tecnicismos, pero creo que lo comprenderán todos ustedes muy bien si les digo que es una mezcla entre arte abstracto y arte figurativo. Si mezclamos el retrato de una persona con unos trazos abstractos que le den una intencionalidad expresiva a ese retrato, mezclamos arte es abstracto, que podría ser la música aleatoria, música, bueno, sí, sí, aleatoria, fundamentalmente aleatoria, ¿no? Eso es, ¿eh? Y mezclar, por ejemplo, como sabe muy bien Rubén, en la orquesta muchos pasajes en los cuales si se oye solo a la orquesta, solo se oye como si dijeran ustedes, solo oigo ruidos, no oigo música, solo oigo ruidos, pero por encima de todo eso está a lo mejor un instrumento apoyando a la voz humana y está cantando una melodía. Entonces ahí vemos un poquitín el parecido que yo decía entre el arte abstracto y el arte figurativo, ¿no? Y todo eso resalta la doble intención que Casona pone en sus palabras. La Dama del Alba es una ópera de una obra de teatro cantada. Yo lo que hice fue ponerle música a esas maravillosas palabras de Casona. Cuando la muerte le dice al abuelo que ella también quisiera adornarse con flores como las campesinas y tener un hombre hermoso a quien poder abrazar, pues que ella, la muerte se siente mujer también en ese sentido. Pero claro, dice, es inútil, cuando toco una flor se me muere, cuando los hombres me abrazan se me acaban, o sea, se derrumban como esqueletos, ¿no? Entonces le dice al abuelo, ¿te das cuenta del drama, del dolor que yo estoy pasando? O sea, es una ironía tremenda, ¿verdad? Entonces todo eso hace que la música
sea una música especialmente concebida para esa situación. Bueno, sí, aquí me extiendo un poquitín en tecnicismos, que lo voy a pasar por alto. Que sí, es lo de la superposición de las... Entonces voy a pasar... Yo creo que ahora, y así de paso me tomo un traguito de agua, Rubén nos va a explicar un poquitín, si nos haces el favor, Claro que sí. un poquitín el mecanismo de cómo se monta una ópera y más aún una ópera nueva. Sí, bueno, pues es un proceso complejo porque la cantidad de gente que hay involucrada en una ópera, pues es muy grande, ¿no? Están los solistas que, en el caso de La Dama de Alba, eran 7. Siete solistas. Más 3 niños. Eso es, más los 3 niños. Están los siete solistas. En este caso está el coro, que el coro pues serían 40 y pico personas o 50 casi. Sí, era un coro grande. Sí. Y está la orquesta. Entonces, normalmente no. La manera de hacer un montaje de una ópera, y esto no difiere que sea una ópera de estreno, puede ser Verdi. Sí, claro, a la Aida de Verdi que vimos en el Campo Amor en diciembre, pues es que primero, con por lo menos casi un año de antelación, se les envían los materiales a los cantantes para que ellos los vayan estudiando en sus casas. Eso que parece una tontería no lo es, porque igual que una orquesta puede defender un trabajo en una semana, tú les pones a los músicos las partituras y ellos lo leen y lo tocan. Un cantante, y creo que todos lo podemos entender, tiene un proceso de aprendizaje y de maduración mucho más lento, ¿no? Entonces, bueno, pues un tiempo bastante amplio antes del comienzo de los ensayos se envían las partituras a los cantantes y también al coro, y luego cuando nos juntamos se hace un primer ensayo musical a piano, siempre a piano. Se hace un primer ensayo musical en el que el director pasa con un pianista la obra, el pianista toca la parte de la orquesta reducida y bueno, pues ahí se trabaja todo lo que se quiera trabajar, que es muy amplio, como tú ya sabes, porque va desde el respeto directo a las notas, ¿no? Es que esto es un la en vez de un sol, o las medidas y tal, a una vez que ya se tiene controlado todo eso, lo que es el texto, por decirlo de alguna manera, a trabajar un poco en lo que realmente está detrás de las notas musicales, que es todo el espectro que hay artístico y musical detrás de esto. Por ejemplo, esta ironía de la peregrina, de la muerte que decías y tal, bueno, pues muchas veces tú tienes que trabajar con los solistas. No te das cuenta de que esta frase, tal como está concebida, con esta escala, con lo que sea y tal, te está llevando a... Es decir, tienes que intentar transmitirles a los cantantes esa visión que tú tienes general de la ópera. Bueno, hacemos esos 2 o 3 ensayos de la ópera a piano, corrigiendo todo esto, y luego ya entra un trabajo que es largo y lento, pero que a mí me parece maravilloso, que es el de montar la escena. En este caso tuvimos la suerte de contar con Emilio Sagi, que es un director maravilloso, del que yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo, porque cuando entré de asistente del coro de la ópera con 19 años o así, nos hartamos de hacer producciones con él, y luego cuando estuve también de maestro de coro junto con Miguel Ángel Campos de la temporada de Zarzuela, nos hartamos de hacer obras con Sagi. Y Sagi es de Asturias y es de Oviedo, pero es seguramente el director español, o de los 2 o 3 directores españoles más importantes de la actualidad. Entonces, bueno, trabajar con él es estupendo. Empezamos con unas sesiones que él se va viendo las escenas, diciéndole a los solistas, mira, tú te tienes que mover aquí, tú tienes que hacer esto, no sé qué, que puede ser muy textual, o sea, puede estar muy centrado en lo que está en el texto, o
depende qué director de escena, puede hacer un invento totalmente diferente. O sea, porque hay directores de escena y todos podemos tener producciones de ópera en la cabeza que pues están ambientados en Dallas en 1982 y estás haciendo Rinaldo de gente. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en ese momento, ese es el momento, por decirlo de alguna manera, del director de escena y el director musical ahí está supervisando el ensayo, corrigiendo todo lo que vaya, de alguna manera controlando que todo eso no se vaya desvirtuando, pero es como se monta todo eso. Esos son como 2 semanas de ensayo, o más o menos 2 semanas y pico, y luego ya empiezan las lecturas de la orquesta por las mañanas. Por las mañanas el director musical, yo en este caso con la Dama del Alba, pues va a ensayar con la orquesta 4 horas y a partir de ahí ya se empiezan a hacer los conjuntos. Y ese es de nuevo el territorio de musical, en el que tú tienes ya a los cantantes en el escenario. Sí. Bueno, estos serían ensayos, sí, estos serían ensayos con el coro y todo esto, a piano. El piano, si lo ven, está a la derecha, en esa fotografía de la derecha, el piano está a la derecha. Una vez que acaba todo esto, ya entra la orquesta en el foso, montan el foso, y ya entra la orquesta en el foso, y es cuando se empieza a trabajar la obra. Son como 3 o 4 conjuntos, se junta todo y ya luego pregeneral, general y funciones. En total es prácticamente un mes de trabajo. Sí. Perdona un segundo. No, un pequeño detalle. Estoy viendo precisamente aquí en la fotografía de la derecha, de pie con un vestido azul, se ve a Marina Pardo. Marina Pardo, que es una de las 2 Telvas, la criada de la casa. Y felicito a Avilés porque Marina Pardo está de profesora de canto en el Conservatorio de Avilés. O sea que, enhorabuena. La Telva tiene una escena en tu ópera maravillosa. Sí. El papel de Telva es estupendo, pero tiene una escena particularmente maravillosa. Sí. Bueno, eso es cosa de Casona. Bueno, algo escribirías tú también. Sí. Pues, sigue. No tengo mucho más que decir. Más o menos el montaje de la ópera es así y nada, intentamos ser lo más fieles posible. Yo por lo menos intento ser siempre lo más fiel posible a la labor del compositor, que en este caso eres tú y estás aquí con nosotros. Pero, claro, cuando estás haciendo música del siglo XVIII, XIX, no difiere mucho tampoco de cuando tocas una sonata de piano, ¿no? No. Pero desde mi punto de vista hay que ser lo más justo y lo más respetuoso con la idea del compositor. Sí, por supuesto. Gracias, Rubén. No hay de qué. Muy bien. Bueno, nada. Aquí se ve el teatro ya cuando está empezando a entrar el público y que se recibe al público con ese maravilloso telón, que con la luz del teatro solo se ve el telón. Luego ya al hacer el juego de luces ya se ve a través del telón la casa y los personajes. Entonces voy a hacer ahora un pequeño, bueno, estos son escenas del final de la ópera, en la noche de San Juan, cuando aparece rescatada en el río a Angélica, a la hija desaparecida, en fin. Vamos a hablar de ello ahora. Se ha hecho, para esta ocasión, se ha hecho un doble reparto porque al ser una ópera de estreno, solo esos cantantes conocen esa obra. Si le pasa un accidente a uno de los cantantes, no hay de quién echar mano. Un catarro. Un catarro, claro. No hay de quién echar mano. Entonces, el casting era doble.
con lo cual a la ópera de Oviedo le sale más caro, claro, naturalmente. Menos en el papel de la peregrina, de la No, muerte. no, ya, sí, que eran, sí, que sea, sí. Está escrito para contratenor. Eso es. Ya saben, los más que cantan como si voz, fueran como un si fuera una contralto, mujer. sí, una Eso es. mujer. Y tuvimos a Miquel Luscola, que era Sí. un contratenor maravilloso, pero ahí sí que teníamos... Y también con Sí, Santiago Vidal. con Santiago con Vidal, con el papel de Martín. Efectivamente, pero Sí. siempre tienes la espada de Damocles Sí, ahí, sí, porque sí. claro, si a esos solistas les pasa algo, no hay quien lo pueda Claro. hacer. No hay. Exactamente. Gracias. Bien. Entonces, voy haciendo un poco un resumen. En un lugar de las tinieblas, de las nieblas Astures, se encuentra la casa de los Narcés, una casa de labranza en la que se respira una sensación de agobio y tristeza desde hace 4 años por la desaparición de su hija mayor, Angélica, recién casada y arrastrada por el rabión del río sin que su cuerpo pudiera ser encontrado. Aquí vemos a la madre y al abuelo que están recordando que hace 4 años desapareció la hija. En este caso, el abuelo es Luis López y la madre Maite Alberola. Estupendo, Maite. Maravillosa la madre que hizo Maite Alberola. Maravilloso. Bueno, sin desmerecer a Sandra, por supuesto. Sandra, pero sí, maravillosa absolutamente. Aquí tenemos a Maite Alberola en el papel de la madre. Una leyenda cuenta que en el fondo del río había un pueblo cuyas campanas suenan en la noche de San Juan. La madre piensa continuamente en Angélica y guarda su recuerdo como un culto para que nadie la olvide. Un día llega a la casa una extraña mujer, con un rostro hermoso y pálido, con una capucha y un bordón propio de los peregrinos. Es la muerte. En este caso, yo he escrito el papel de la muerte no para un contratenor, como dijo antes Rubén, porque eso intensifica ese doble sentido que radica en la obra entera de Casona. En la obra de Casona radica ese doble sentido. Entonces, además, este papel de la peregrina, desde hacía ya años, iba destinado a otro contratenor, a Carlos Mena, gracias, a Carlos Mena, un grandísimo contratenor internacionalmente conocido, y que él me escribía, nos escribíamos por correo, nos hablábamos por teléfono, y decía que parecía una obra escrita exclusiva, o sea, es exactamente para él. Me pidió que en 4.000 compases que tiene la obra cambiara 2 notas. Así que está claro que parece que le iba bien. Luego hubo problemas bastante grandes y lo hizo muy bien, estupendamente bien, otro Miquel. Chaval encantador. Sí, Miquel Upsola, sí, como persona, un encanto de persona. Y además da una imagen en escena extraordinaria, pero extraordinaria. Sí, yo quiero... te puedo ir interrumpiendo. Sí, claro, naturalmente. Desde mi punto de vista, es un acierto el hecho de que tú hayas escrito La Peregrina, el personaje de la muerte, para contratenor, porque es esta cuestión ambigua de un personaje que tú ves y entiendes un poco como hombre, que luego suena como una mujer. Entonces, creo que ayuda muchísimo a darle ese carácter de ambigüedad al personaje de la muerte. Eso me pareció un acierto a la hora
Porque no es fácil tampoco, o sea, es decir, sí, claro. tú haces una ópera, el tío Paco, Ya, ¿qué es? ¿Tenor o bajo? ya. Sí, claro. Claro, ¿sabes, no? Sí, Julián claro, es en muy La verbena de importante. la paloma. Claro. ¿Qué es? ¿Tenor o bajo? Muchas Claro. veces esa elección de los rangos vocales y Claro. está muy bien. Creo que eso fue un gran acierto. Lo que pasa que es un papel muy exigente, ¿eh? Sí, Muy exigente para el sí. contratenor. Sí. Sí, precisamente recuerdo que tengo anotado por aquí que es la escritura musical del papel de la peregrina para contratenor desborda un poco a lo que estamos acostumbrados de oír al contratenor en el barroco. Porque aquí se le exige muchas veces en el registro grave el paso de la colocación de la voz en contratenor a tenor, con voz de hombre, pero sin que se note mucho. Hay un registro ahí entre 2, 3 notas que es peligroso, sí, es peligroso. y es difícil, muy difícil de hacer, pero se puede hacer. También decían que el concierto de violín de Tchaikovsky era imposible de tocar. Hasta que llega alguien y lo toca. Hasta que llega alguien y lo toca. La peregrina quiere llevarse a Martín de Narcés. Martín de Narcés es el chico con el que se casó Angélica, la desaparecida, la muerta en el fondo del río. Martín de Narcés, esposo de Angélica, que aquella misma noche, esa misma noche que estamos aquí en la escena, caerá al río con su caballo al ser deslumbrados por un relámpago. Martín coge el caballo por la noche para ir a recoger un ganado porque hay feria al día siguiente. Y entonces hay una tormenta y Martín cae con el caballo al río. Y eso viene a cuento de que la peregrina quiere, esa noche ella llegó a la casa porque se va a llevar consigo a Martín. Pero la peregrina no acude a la cita con Martín porque los niños de la casa están fascinados con ella. Y el cansancio de sus juegos, canciones y preguntas la vencen y se queda dormida. Aquí se ve en la escena como cantan, bailan juntos, hacen juegos, y la peregrina en la foto de la derecha pues cae rendida de sueño, lo cual salva la vida a Martín de Narcés porque la peregrina no acude a la cita. Una escena muy dulce y muy bonita para la muerte, tanto por parte de Casona como de la Sí, música sí, que tú escribes. sí. Bueno, como ven ustedes, esto es una sociedad de bombos mutuos. No, es verdad. No, bueno, a mí es que la ópera me encanta, la verdad, porque podría no ser así después de haberla hecho, pero Sí, me parece una obra estupenda. Martín regresa trayendo en brazos a una joven rescatada del río y la peregrina muestra su extrañeza por el desarrollo de los acontecimientos, porque a la muchacha aún le faltan 7 lunas para llevársela. No le tocaba, piensa en un principio que está muerta, pero no le tocaba hoy. Faltan 7 lunas todavía. Adela, que es el nombre de la muchacha salvada del río, devuelve la alegría y la vida a la casa de los Narcés y acaba ocupando el lugar de la desaparecida Angélica. Aquí se ve a Adela, en este caso es nuestra Beatriz Díaz, una maravillosa soprano asturiana, jugando con los niños. Y Adela cantando a los niños el romance del Conde de Olinos. El romance del Conde de Olinos, Casona, lógicamente, lo escribe en la obra de teatro, y yo la música, lo que hice fue hacer una música nueva, una música mía.
no el romance que se conoce musicalmente. Trata de imitar un poco el estilo medieval, hasta cierto punto, contrarrestándolo con momentos plenamente románticos. Bien, estamos hablando de Adela. Consigue que la madre sonría de nuevo y su presencia es un golpe de viento que abre todas las ventanas a la vida. Estas son palabras de Casona. Su presencia es un golpe de viento que abre todas las ventanas a la vida. A mí, literariamente, no se me hubiera ocurrido. Musicalmente se me ocurren cosas, pero con las palabras no. Y menos cosas tan hermosas. Adela y Martín se enamoran. Podía ser de otra manera. Se enamoran, pero él no le puede corresponder porque es el único que sabe que Angélica vive. Angélica no murió, vive. En realidad se fugó con otro hombre al tercer día de la boda. Y él dice que por respeto a ella cayó, pero sí, bueno, también por vergüenza, quizás. También por seguramente, pero bueno, en un contexto por respeto, de la época. Por respeto. Sí. Y lo mantuvo en silencio para respetar la leyenda sobre su desaparición en el fondo del río. Claro, es decir, luego más adelante Martín le dice a Adela, en el dúo de amor, le dice que decir la verdad sería como desnudarla ante el pueblo entero, ¿no? Dejarla en muy mal lugar. Que por otra parte, el personaje de Angélica es el gran perdedor de la obra de Casona, porque ella también se puede ver como un personaje que trató de encontrar la felicidad o otra vida en este mundo, pero claro, la vida la trató muy mal, horriblemente mal, ¿no? En fin. Aquí estamos en pleno, dúo de amor entre Adela y Martín, en este caso con Beatriz Díaz y claro, Santiago Vidal. Santiago. La peregrina a la que solo el abuelo ha reconocido como la muerte, regresa 7 lunas más tarde para llevarse a Adela y se entera del secreto de Martín. Es decir, que Martín sabe que Angélica no ha muerto. Había estado escuchando la escena de amor entre Adela y Martín, así oculta, espiando. Y así comprende el porqué de su anterior confusión de que todavía no le tocaba a esta joven, ¿no? La muerte le dice al abuelo que no tema, que no tendrá que derramar ni una sola lágrima. Porque el abuelo, claro, está desesperado y le dice a la peregrina, llévame a mí, yo ya tengo 70 años. Y la peregrina le responde, no, abuelo, esos 70 son los que ya no tienes. Ya los gastaste, ¿no? Es una frase tremenda de Casona. Es la noche de San Juan y la aldea se prepara para encender las hogueras y festejarlo con canciones y danzas. Por cierto, sí, que Emilio Sagi me pidió que cambiara la distribución de los actos. Quería hacer el cambio, o sea, el descanso, hacerlo antes de empezar ya el segundo acto con la llegada del verano, con el día de la noche de San Juan. O con la noche de San Juan. No fue una mala elección tampoco. Y fue muy buena, muy buena. Porque Emilio es un hombre muy dramatúrgicamente, entiende muy bien las cosas. Entonces se quitó un descanso y
y visualmente Sí, hay sí. dos partes muy diferenciadas. Muy diferenciadas, Sí, sí. exactamente como si lo es en la Sí, obra sí. de Casona. Entonces Emilio Sagid es un mago haciendo los cambios de escena a la vista del público. No echar un telón opaco que los tramoyistas hagan el cambio de escena. No, en este caso también lo hace a la vista del público, y para ello me pidió que escribiera una música solo orquestal para que Rubén la dirigiera y mientras tanto se fuera viendo cómo se hacía el cambio de escena. Eso. Entonces escribí un intermedio para saxo soprano y saxofón soprano y la orquesta. Que no sé si a lo mejor podríamos poner un poquitín de eso. Yo creo que estaría bien que... A lo mejor podríamos ponerlo. Porque seguro que quieren escuchar algo. O incluso no sé, no me atrevo a salir de aquí porque luego no voy a saber entrar. Bueno, luego lo ponemos. En ese momento llega a la casa Angélica, abandonada por su amante y buscando el amor y la comprensión de todos. La peregrina sale a su encuentro antes de que sea vista por nadie y le dice que Adela, por su bondad y sencillez, ha conseguido hacerse con el amor de su madre, y es el nuevo amor también de Martín. Le dice la peregrina: destrozaste tu casa al irte, no la destroces otra vez al volver. Ella se revela, dice que cuando aquel hombre la abandonó, con el que se fugó a los 3 días de casarse, cuando la abandonó, ha sufrido todo lo peor que puede sufrir una mujer. Ha sido tratada como una moneda sucia. Solo el orgullo me mantenía en pie, pero ya lo he perdido también y no me da vergüenza gritarlo. Ya no siento más que el ansia animal de descansar en un rincón caliente. La peregrina la ayuda a tomar la última decisión importante de su vida. Si decide vivir, será la gran perdedora, porque perdió un sano amor por buscar otro más apasionado y perdió el amor de su madre y sus hermanos. Si decide morir, dejará que otros se puedan amar y permanecerá en el recuerdo de todos cuanto la amaron. Le dice la peregrina: dime, Angélica, en esos días negros de allá, ¿no has pensado nunca que pudiera haber otro camino? Un dulce camino de silencio que pudieras hacerte tú sola. Aquella noche pensaste que más allá, al otro lado del miedo, está el país del último perdón. Con un frío blanco y tranquilo, donde hay una sonrisa de paz para todos los labios, una serenidad infinita para todos los ojos, y donde es tan hermoso dormir, siempre quieta, sin dolor y sin fin. Y tu recuerdo, frase hermosísima, y tu recuerdo quedará plantado en la aldea como un roble lleno de nidos. Angélica se deja llevar por la peregrina hasta el río y se hunde en él. La verdad es que este trozo de texto que acabo de leer en la obra de Casona a mí me ha respegado leyéndolo. Y debo confesar que es uno de los trozos musicales que más orgulloso estoy de la obra. Era esta parte que llevaba la celesta, el arpa, bueno, sí, no pero sé, tocando contigo. Sí, bueno, uno hasta cierto punto es modesto, pero hay que saber reconocer cuando hace las cosas bien y sobre todo cuando las hace mal. Y por fin el milagro se hizo en la noche de San Juan.
Angélica, la bella durmiente del río, fue encontrada, más hermosa que nunca. Respetada por el agua y los peces, y en los labios una sonrisa de paz. Y aquí es cuando, en plena festividad de la hoguera de San Juan, aparecen mozos del pueblo diciendo: madre, madre, por fin ha ocurrido, tal, han encontrado a Angélica. En fin, la eclosión final del último acto. Y así queda como y si... todo el coro empieza a cantar Santa, Santa, Sí, Santa. sí, eso es. La madre dice, hija. Sí, sí. Es con el grito de la madre. Bueno, eso es el final exactamente como lo tiene que sonar. Como lo tiene que sonar la hija y tal. Y bueno, aquí acaba en fin, el intríngulis literario de la Dama del Alba. No sé a ver, cómo se puede, si soy capaz de salir de aquí, porque, espera, me lo han puesto, pero a ver, ¿hay alguien que me conozca bien todo esto? ¿Dónde era, Lucy? La barra de abajo. Pero ahora no aparece la barra de abajo. Es salir del PowerPoint. Susana, ¿tú sabes? Bueno. En el escape, claro. Eso, qué caramba. Sí, sí, sí. A ver, aquí tengo... ¿Vas a poner algo que va a sonar ahí? Sí. Que va a sonar por los altavoces, sí. A ver si lo tengo. Mientras tanto, lo buscas. Sí. Ahora que hablaste de Santiago Vidal, el tenor que hacía Martín, me pasó una cosa con él que a lo mejor tú no lo sabes. Resulta que en la primera semana, pues yo cuando hago una ópera, pues veo los nombres de los cantantes y los llamo por el nombre, claro. Y yo no sé en qué momento lo empecé a llamar Esteban. Oye, Esteban, ¿esto lo puedes hacer un poco de esta manera o de la otra y tal? Y el cuarto día del montaje ya veo a Sandra Fernández, que era una de las madres, que somos muy amigos. Digo, Esteban, y veo que empiezan entre todos a reírse. Digo, ¿qué pasa? Dice, maestro, es que llevas llamando a Santiago Esteban toda la semana y el y se llama Santiago. Y el pobre callando. Porque él era buenísimo, él era un tenor uruguayo, él era un chaval que no hablaba por no molestar. Entonces le estuve llamando Esteban una semana entera. Bueno, ¿ya lo encontraste? Ya lo encontré. Muchas gracias. Nada. Esteban. Entonces ahora vamos a ver y a oír el interludio donde se hace el cambio a la vista del público de la escena. Es el paso del invierno al verano. Ahí suena el arpa, Luis. ¿O no? No sé, ahí suena un barullo de cosas. A ver. Voy a abrirlo con esto. Qué difícil es escuchar una ópera, ¿eh? Digo escuchar, no oír. Es difícil, ciertamente difícil. A ver.
También se le va la mano. Está muy recomendado. Esto es una sí, sí, totalmente. La subida, sí, sí. Para arriba, sí. Sí, sí. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias, Felicidades. Rubén, muchas gracias La por verdad esa es que interpretación. hasta para los oídos duros como el mío es algo precioso, algo que de verdad Como, emociona. Que te pongas en mí. Nada, ¿En mí? no te preocupes. Si lo importante- ¿Qué? yo no voy a decir cosas importantes. Las importantes las van a decir ellos. Del final, no tienes la escena al final, ¿no? Ya, no, es que bueno, luego te explico, no puede ser. Perfecto. Muy bien. No estamos... Como habrán observado ustedes, en la escena a mí me da la sensación de que los vestidos que llevan las mujeres que van del pueblo, que están colocando
las flores para preparar la escena. Bueno, llevan una vestimenta un tanto intemporal casi, ¿no? Pero a mí me recuerda un poco más a los años 50 y algo por ahí, me recuerda un poco. Y la música tal, la música la he concebido también un poco dentro de ese ámbito. La música del interludio es bastante distinta del resto de la ópera. Bastante distinta. Y está a propósito escrita un poco en un estilo música ligera norteamericana con mucho acorde de séptima mayor y demás, que bueno, son tecnicismos que Chema sí entiende, pero que no voy a meterles a ustedes en estos berenjenales. Entonces lo hice así a propósito para que sea una cosa como muy, muy popular, muy del pueblo, muy de la fiesta de la hoguera de San Juan. ¿No? Decíamos al principio lo difícil que es escribir un libro. Aquí hay escritores entre nosotros hoy. Lo difícil que es escribir un libro, pero qué difícil debe de ser componer una obra como la que el maestro Vázquez del Fresno compuso. Estamos encantados hoy aquí con ambos dos, con los dos maestros. Una velada, sí, ya nos pasamos. Eso es. Siempre pasa. Una velada hermosa, muy bonita. Por supuesto, esta es vuestra casa para lo que queráis en adelante. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a ambos dos, pues les pasamos un micro y hacen la pregunta. Hay profesionales aquí dentro que podrían hacer alguna pregunta, seguramente. Venga, todo es cuestión de arrancar el primero y ya está. El primero que arranque y ya está. Incluso el primo, ¿eh? Da el micrófono a Ramón. No, que si le das el micrófono a Ramón ya no. Dáselo. Hay que encenderlo. Venga, perfecto. Adelante, Ramón. Bueno, enhorabuena por la conferencia que hemos contemplado y nos hemos enterado de muchas cosas que no habíamos apreciado durante la ópera que yo estuve presente en el estreno. Pero bueno, yo lo que quería hacer un comentario, que creo que viene en un momento muy bueno, es que se está pretendiendo que la ciudad de Oviedo, como capital cultural para el 2031, está solicitando apoyo de otros concejos fuera de la capital de Oviedo, y que aquí, hoy en Avilés, puede tener la primera ayuda para iniciar los apoyos para conseguirlo. Y la cultura, mejor que lo que hemos contemplado esta tarde aquí hoy, es un ejemplo de lo que se tiene que hacer, porque esto es cultura y de mucha calidad. En Avilés sabes que somos músicos, ¿no? Músicos, pintores, sois de todo. Casi, que es, no sé, pues... Sí, con un gentilicio, puede ser perfectamente. Sí. De la misma manera que en Oviedo somos carballones, yo soy ovetense, también somos carballones. Sí. En Avilés, a la gente de Avilés, de toda la vida, como dicen aquí en Avilés, son músicos, les llaman músicos. Parece ser, y don Juan Carlos de la Madrid podría contarnos esa historia perfectamente, que a los habitantes, ya por el siglo XIX creo que empezó esto, y si quieres dar una pincelada, dala, Juan Carlos, que ¿por qué no la vamos a dar? Aprovechando que Ramón nos habla de esa capitalidad y puede ser Avilés la piedra de toque. Sí, buenas tardes. Brevísimamente, ¿no? Se llamaban músicos porque aquí hubo una academia, digamos, de música en los años 40, 1840, que fue la primera que funcionó de una manera estable, insisto, académica en toda Asturias. Entonces, aquí había, para no tener ningún tipo de infraestructura, solo pues estudiaban piano las niñas acomodadas de la gente noble, no había en aquel momento ningún tipo de local de representación, pero sin embargo había muchos estudiosos de la música y había una gran afición a la música,
hasta el punto de que a los de Avilés, lo mismo que los carballones, moscones, del culo mollado, pues los avilesinos, músicos. Señor. Esa es la historia. Bueno, ¿alguna más? ¿Se anima a hacer alguna pregunta a los maestros que hoy están con nosotros o no? ¿O qué? ¿O finalizamos aquí? Bueno, pues nada, finalizamos. Agradecidos, como siempre, desde la Sociedad Económica de Amigos del País, la Iglesia y Comarca. Es un placer estar con todos ustedes cada día que convocamos. Hoy fue un día tanto raro, lo siento, maestros, pero la tarde tampoco acompañó. Al primero que no le apetecía salir de casa era a mí. Entonces, Bueno, pero no podemos hacer como los viejos párrocos que reñían en la misa a los que iban, a los que iban por los que no iban. O sea que muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo y estar aquí. Muy bien, pues nada, hasta la próxima convocatoria que seguramente recibirán en sus casas los que son socios y los que no también a través de las redes sociales haremos desde la Sociedad Económica. Gracias como siempre.